Hola amigos, soy Roxana Salcié. Muchas gracias por estar aquí. Quise grabar este video, es un video muy sencillo, para hacer toda una serie de videos relacionadas a las direcciones IPs y posteriormente a la parte de subnetting que me están pidiendo mucho. Empecemos con algo muy básico, de las direcciones IPs. Primeramente, ¿qué son las direcciones IPs? ¿Para qué nos sirven? Las direcciones IPs son la representación lógica de los dispositivos en una red IP. O sea, este número es el que va a identificar en forma única un dispositivo en una red IP. Esta dirección generalmente la vemos con números decimales, por ejemplo 192, 168, 11. Esta es una dirección IP. Pero realmente ese número decimal viene de la representación de números binarios. Los números binarios, a diferencia de los números decimales, son números que solamente pueden tener una representación de un 1 o un 0. ¿Okay? Pi binario 2 o es 1 o es 0. Por ejemplo, en los números decimales podemos tener desde 0 hasta el 9. Hay diferentes posiciones, pero en el caso del número binario, pues solamente puede ser 1 o puede ser 0. Las direcciones IPs tienen 32 de estos bits, de estos binarios. Tienen 4 bytes. Un byte es igual a 8 bits. Por lo tanto, 4 bytes es igual a 32 bits. Tienen 4 octetos porque tienen 4 grupos de 8 bits. Ejemplo, la dirección 192.168.11 tiene 32 bits, o es la representación decimal de 32 bits, 4 bytes, o sea, cada posición que está dividida en punto es un byte, y 4 octetos, porque cada número decimal dividido por un punto es la representación de 8 números binarios en diferentes posiciones. Ahorita les muestro. Las clases de direcciones IPs que existen son: hay direcciones de clase A, direcciones de clase B, direcciones de clase C. Estas son las más comunes, pero inclusive también existen direcciones de clase D, por ejemplo, para ciertas aplicaciones que se conocen como múlticas, y también hay direcciones inclusive de clase E, que son direcciones que se usan más que nada para investigación y no van en nuestro alcance para casi ninguna certificación. Las direcciones de clase A, por ejemplo, la vamos a identificar porque siempre en el primer octeto, o sea, en esta primera posición, están entre el número del 1 al 126. Por ejemplo, la dirección IP 10111 la podemos considerar una dirección de clase A. Estas direcciones de clase A, de hecho, el primer octeto representa la red y los demás 3 octetos representan al host. Y en la segunda parte, de hecho, de esta serie de videos que voy a hacer de subnetting y de direcciones IPs, voy a hablar más de todas las posibles direcciones IPs que podemos tener por cada clase. Las direcciones de clase B en el primer octeto van de 128, o sea, del número decimal 128 al 191. Ejemplo, la dirección IP 172.16.11 es una dirección de clase B. Los dos primeros octetos representan a la red y los siguientes dos representan a lo que es el host. Las direcciones de clase C van en el primer octeto de la 192 a la 223. Ejemplo, la dirección IP 192.168.11 es una dirección de clase C. En este tipo de direcciones, los 3 primeros octetos representan a la red y el último octeto representa al host. Ahora, déjenme les comento cómo está compuesto un octeto. Recuerden que les dije que un octeto es la representación decimal de un bit, de 8 bits. Entonces, por ejemplo, eh, esos 8 bits pueden estar apagados o pueden estar encendidos ciertas posiciones.
Como solamente pueden estar o encendido o apagado, entonces aquí lo que le va a dar el valor es la posición en la que se encuentra el bit. Por ejemplo, en el octeto tenemos, como dije, 8 bits, como es el caso que estamos viendo aquí en pantalla. El primer bit, el de la izquierda, que es el más significante, esa posición tiene un valor de 128. O sea que si esa posición estuviera encendida, pues yo tendría el valor de 128 a nivel decimal. El segundo bit tiene un valor de 64, 32, 16 el cuarto bit, 8, 4, 2, 1. Entonces, si yo quisiera representar el número 65, el número decimal, realmente las posiciones o la representación binaria sería el 0 apagado, porque es 128 y se pasaría el valor, el 1 encendido, está dentro del valor que andamos buscando, apagado el 32, 16, 8, 4, 2, exacto, la posición del 1 encendida, para que tengamos el resultado de 64 más 1 es igual a 65. Por eso, si vemos un número, por ejemplo, en una dirección IP, que es el número 65, por ejemplo, la representación del 65 es la representación de 8 números binarios que son 01, 000, 001. Si yo quisiera entonces representar el 192.168.11, esta dirección IP, de hecho, ¿cómo sería esta dirección IP a nivel binario? Bueno, fácil. El primer octeto, que es el 192, encendiendo en forma organizada desde izquierda hasta la derecha, ya sabemos qué valor tiene cada posición. El primer bit iría encendido, iría con un 1, porque recordemos que es la posición del 128. El siguiente bit también iría encendido, porque es la posición del 64. 128 más 64 de hecho son 192, por eso todo lo demás está apagado. El 168 en binario, este siguiente octeto, ¿cómo están los 8 bits? Fácil. Igual, la primera posición del 128 está encendida, la del 64 apagada, porque si no se pasaría del valor, y aquí la posición del 32 está encendida. 128 más 32 son 160, solo nos falta 8. La del 16 apagada, la del 8 encendida y todo lo demás apagado. Quiere decir que aquí pues ya tenemos el valor del 168. La otra parte de la dirección 1.1 es fácil. 1 pues sería todo apagado y la última posición, que es 1 de hecho, encendida, y sería lo mismo para el último octeto. Y esa sería la representación binaria del número decimal, del número de dirección IP decimal 192.168.11. Muy fácil, ¿no? Este es el primer video súper básico acerca de direcciones IPs. Acompáñenme en los siguientes videos en donde voy a estar pues ahondando más en este tema para luego pasar a la parte del subneteo. Gracias.